Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito de calidad, porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que a todos nos encanta. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta linda comunidad, un abrazo gigante. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, un universo lleno de romance, drama y, por supuesto, muchos rumores. Y específicamente vamos a hablar de una historia que nos mantuvo pegados a la pantalla, que nos hizo suspirar y que generó muchísimas especulaciones, la relación, o mejor dicho, el acercamiento, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título del vídeo lo dice todo: Hande Erçel se acercó a Kerem Bürsin sin arrepentimientos. La historia real. ¿Verdad o mentira? ¿Amor de telenovela que traspasa la pantalla? ¿Una estrategia de marketing perfectamente orquestada? Vamos a descubrirlo juntos. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mi humilde opinión sobre este tema tan comentado. Ya saben que me encanta investigar y traerles la información más precisa y completa. Así que antes de meternos de lleno en la relación, quiero que recordemos un poco quiénes son estos dos protagonistas. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su belleza, su carisma y su talento la han catapultado a la fama internacional. Hemos visto su evolución como actriz, desde sus primeros papeles hasta su consagración en series como Love is in the Air, donde precisamente conoció a Kerem. Y hablando de Kerem Bürsin, ¿quién no se derrite con esa sonrisa y esa mirada? Un actor talentoso con una gran presencia escénica y un currículum impecable. Kerem es conocido por su profesionalismo, su carisma y, por supuesto, por su química innegable con Hande. Juntos formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Ahora sí, entremos en materia. Love is in the Air fue mucho más que una serie romántica. Fue el caldo de cultivo perfecto para que la chispa del amor, o al menos el flechazo, se encendiera entre Hande y Kerem. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Fotos, vídeos, comentarios, todo alimentaba la curiosidad del público y de los medios de comunicación. Pero, ¿cómo comenzó realmente este acercamiento? Según diversas fuentes, y aquí es donde la historia real comienza a tomar forma, el ambiente en el set de grabación era muy propicio para el romance. Pasaban muchas horas juntos, compartían experiencias, se reían, se apoyaban. Y claro, la trama de la serie, llena de momentos románticos y apasionados, los acercaba aún más. Es importante recordar que antes de que comenzaran a salir los rumores, ambos eran solteros. Hande había terminado una relación anterior, y Kerem también estaba libre. Así que al principio todo fue fluyendo de manera natural. Empezaron a compartir momentos fuera del trabajo, cenas, paseos, viajes. Y los paparazzi, por supuesto, no tardaron en capturar imágenes que confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Las primeras imágenes juntos fueron un bombazo. Fotos en lugares románticos, miradas cómplices, caricias. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre las celebridades, se volcó sobre ellos. Empezaron a salir portadas, entrevistas y la pareja, aunque al principio intentó mantener la discreción, no pudo evitar que su romance se hiciera público. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué fue un simple romance o hubo algo más? ¿Fue un amor verdadero, o una estrategia para impulsar el éxito de la serie? Los expertos en farándula y los fans más acérrimos comenzaron a debatir. Lo cierto es que durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados. Publicaban fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, y se les veía felices y cómplices en público. Parecían la pareja perfecta, la envidia de muchos. Pero como en toda historia de amor, hubo altibajos. Hubo momentos de crisis, rumores de infidelidad, y finalmente la ruptura. Una ruptura que, como era de esperarse, generó aún más especulaciones y rumores. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué decidieron terminar la relación? Hay varias versiones. Algunos dicen que la fama y la presión mediática fueron demasiado para ellos. Otros que las diferencias en sus personalidades y estilos de vida los llevaron a la separación.
Y no faltan los que aseguran que la relación fue una estrategia de marketing, orquestada por las productoras de la serie para mantener el interés del público. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Ande continuó cosechando éxitos en su carrera, y Kerem también siguió adelante con sus proyectos. Y aunque han sido fotografiados con otras personas, ninguno de los dos ha vuelto a tener una relación tan mediática como la que tuvieron juntos. Ahora bien, volviendo a la pregunta del título, ¿Hande Erçel se acercó a Kerem Bürsin sin arrepentimientos? Desde mi punto de vista, y basándome en la información que he investigado, creo que la respuesta es un rotundo sí. Creo que Hande, al igual que Kerem, sintió algo especial. Creo que se enamoraron, o al menos, sintieron una fuerte atracción que traspasó la pantalla. Creo que vivieron su romance plenamente sin importar las consecuencias. Y aunque la relación no funcionó a largo plazo, no creo que ninguno de los dos se arrepienta de haberla vivido. Es importante recordar que el amor, a veces, es así. Llega, nos transforma, nos hace felices y a veces también nos causa dolor. Pero lo importante es haberlo sentido, haber disfrutado de la experiencia y haber aprendido de ella. Y por supuesto, no podemos olvidar que en el mundo de la farándula, todo es susceptible a ser analizado, interpretado y, en algunos casos, magnificado. Las redes sociales, los medios de comunicación, los fans, todos contribuyen a crear una narrativa que a veces se aleja de la realidad. En el caso de Hande y Kerem, creo que lo importante es recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, que vivieron una historia de amor. Y que al final, lo que importa es la felicidad de cada uno. Además, la vida sigue y ambos han demostrado ser personas fuertes, talentosas y exitosas. Hande con sus nuevos proyectos y su creciente popularidad, y Kerem, con su trabajo y su búsqueda de nuevos retos. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una de esas historias que nos recuerdan que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de grabación. Que la química a veces es innegable y que las emociones pueden ser intensas y verdaderas. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas curiosidades y datos interesantes sobre esta pareja que seguramente les van a gustar. ¿Sabían que Hande y Kerem, antes de conocerse en Love is in the Air, ya se admiraban mutuamente? Se tenían en muy buena estima como actores y se seguían en redes sociales. Cuando les tocó trabajar juntos, la conexión fue instantánea. Otro dato interesante es que durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem se apoyaban mucho. Se convirtieron en confidentes, en amigos y finalmente en pareja. Compartían sus alegrías, sus tristezas, y se ayudaban a superar los retos del trabajo. También es importante destacar que aunque la relación terminó, Hande y Kerem han demostrado respeto mutuo. No han hablado mal el uno del otro en público, y han mantenido una postura discreta ante los medios de comunicación. Eso demuestra la madurez y el profesionalismo de ambos. Y por último quiero recordarles que en el mundo de la farándula, todo es efímero. Las relaciones, los éxitos, las polémicas, todo pasa. Lo importante es aprender a disfrutar el presente, a valorar lo que tenemos, y a seguir adelante con nuestras vidas. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo sobre la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta pareja que tanto nos cautivó. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que fue amor verdadero o una estrategia de marketing? ¿Qué les pareció la relación entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.